Laudetur Jesus Christus in Aeternum. Os saludo a vosotros, cándidos espectadores, para, digamos que, hacer un vídeo más de estos vídeos que lo que provocan siempre es nociones de condenación eterna. Nosotros hemos hecho más de 5 vídeos sobre Amores y Leticia, y por cosas del azar o cosas de la situación de apostasía generalizada surgió el día 18 del presente mes del año bismilésimo 23º, gracias a 2023, surgió un tema, un documento, una declaración que se llama Fiduciam Supplicans, que está presentada por lo que fue en su momento es la Santa Inquisición. Le hace el inquisidor Tucho Fernández, que es un seudónimo que usa, un tal Víctor Fernández, que es el actual inquisidor, que es el prefecto de la doctrina de la fe. Hay que saber que ese instituto tiene más de 500 años, es auténticamente la Inquisición, con la firma del reclamante del trono Bergoglio, San Francisco, que es conocido como Papa Francisco. Nosotros lo reconocemos como un reclamante del trono. Ha presentado este documento, que es sorprendente. Es un documento, uno de los más descarados, de los más insólitos, más no sabemos qué ponerle más epítetos, pero demoníaco es escandaloso. Y como es escandaloso, no es decir, es un escándalo, no. Es en la noción de escándalo teológico moral. Es un documento que incita al pecado de forma pasiva o directa. Y todo pecado de escándalo, pasivo y directo, ya se hace una acción que hace a otro pecar. Y en áreas de materia grave, como lo es esta cosa de los matrimonios, de las bendiciones, de uniones, de fornicarios públicos, de adúlteros públicos, de sodomitas públicos. Como es pecado mortal, siempre el pecado de escándalo será también mortal, sea activo, sea pasivo. Nosotros tenemos un vídeo hablando de ese tema. Entonces, el documento, como podéis saber, la mayoría de nuestros cambios de espectadores, por alguna razón misteriosa, y es que el youtuber me lo ha dicho, el youtuber sabe toda vuestra vida privada, el youtuber sabe vuestras edades, el youtuber sabe dónde vives, el país, el youtuber es como el ojo de Saurón, no sé si os acordáis, esa película de Señor de los Anillos. El Saurón lo ve todo, esa torre negra en la ciudad de Mordor, llena de orcos. Eso es internet. O sea, realmente es un inframundo virtual, como a veces llegamos a decirlo. Y a muchos suscriptores no nos gusta esa palabra. Pero el youtuber lo sabe todo de nosotros. Bueno, en fin, la mayoría de las personas que nos ven canales de estos canales que son de tendencia galicana, que es una herejía. Son de tendencia de reconocer y resistir, que ya tiene el germen de la herejía galicana, son neogalicanos extremos. Pero son canales que están reconociendo a un papa, pero hacen todo lo posible por no reconocerlo, por hacer mofa incluso de este personaje, e incluso de la jerarquía de él unida. Eso es herético y cismático, sobre todo cismático. Entonces, hay una serie de canales que están con el grito en el cielo, que ya no saben cómo hacer una disección entre lo que es, si esa declaración, como es una declaración, no es vinculante, como es pastoral, no es vinculante. No funciona así. Nosotros tenemos dogmas de fe que dicen, incluso, ni siquiera dogmas de fe, y los hay. Ya hemos usado esos dogmas de fe. Pero la propia teología canónica nos enseña que la constitución de la Iglesia, y aparte de varios renglones, entre ellos todos los documentos que provienen de la Santa Sede, incluyendo estas declaraciones, forman parte de la constitución de la Iglesia. Obviamente, cabe destacar, y con esto necesito hacer este pequeño renglón, que casi que lo hacemos en cada vídeo. Este es un canal
que profesamos una conclusión teológica sedevacantista. Este canal, que creemos que la sede petrina, por conclusión teológica, está vacante. Por más que estén allá vestidos de blanco, por más que estén allá cargos ocupados, ellos poseen ni siquiera una materialidad del puesto, poseen una usurpación, porque teológicamente, por herejía, apostasía, pierden los cargos. Eso está sustentado en teología católica, sustentado por teología, alta teología, como la de San Roberto Belarmino, San Antonino, ambos religiosos, uno de la orden de los jesuitas, otro de la orden de los predicadores, ambos doctores de la iglesia, ambos santos, concluyen lo mismo. Otros santos también, incluso doctores, sostienen lo mismo. El Papa, que cae en herejía manifiesta, pierde el cargo y puede ser juzgado, pero pierde el cargo ipso facto. Eso es teología. El sedevacantismo no es un monstruo debajo de la cama, no es un fantasma en un closet, es una conclusión teológica, es una perspectiva que nos da la Iglesia Católica en función de identificar los herejes públicos, sobre todo aquellos que han llegado a altas esferas del poder eclesiástico. Dicho esto, tenemos que recordar que estamos analizando este documento, Fiducia Súplicas, que aparentemente la atribución es confianza y suplicando, o suplicando confianza, o sí, teniendo confianza y suplicando. Si la raíz de la palabra fiducia es fides, es fe. Yo escuché a un padre tradicionalista, sacrantista, que también se podía entender como una súplica de fe. También un servidor lo pensó así, pero al ver que todo el mundo decía confianza y suplicando, hemos va a los traductores, y aparece siempre igual, sí, con confianza y suplicando. Pero también puede ser la súplica de la fe. En fin, no es importante, o sea, es decir, hay que saber, como siempre, y es algo que tenemos que tener en cuenta. El pecado, porque el documento no lo vamos a leer. El documento lo leímos, pero el documento no lo vamos a analizar paso por paso, porque eso implicaría varios vídeos, sobre todo porque necesito exponer el porqué. Lo que sí tenemos que entender es que el documento, objetivamente hablando, en la declaración propuesta por el inquisidor de la iglesia Víctor Fernández, léase Tucho Fernández, y por el reclamante al trono, ambos reclamantes a sus cargos, uno como inquisidor y otro como papa, ellos han firmado el documento y lo han propuesto a la iglesia entera. Y hemos dicho que la teología canónica reconoce eso como constitución de la iglesia. Entonces, las uniones, la bendición de uniones irregulares y ritas de pecadores públicos, en este caso con el agregado de asomía. La sodomía es una forma teológica de hablar de personas que son, por ejemplo, dos varones y dos hembras que tienen acceso irregular, ilícito a los placeres erógenos. Yo tengo que hablar como una especie de tarado, porque YouTube es un sistema puritano. Es un sistema puritano de censura. Yo puedo hablar cualquier cochinada aquí, menos las cosas como son debidas. Si yo me puedo hablar cosas extrañas, siendo yo un miembro del nuevo orden mundial, o sea, si yo fuese un sodomita del grupo de las perversiones del arcoíris, de las degeneraciones de abecedarios, sí yo pudiese hablar un poco más abiertamente, porque como es, vamos a hablar de religión en materia de uniones ilícitas, debemos tener cuidado porque el YouTube no va a considerar como lenguaje de odio. Y aprovechando que todavía se puede hablar de religión abiertamente, es que un servidor está haciendo estos vídeos. Estamos haciendo todos los vídeos que hemos hecho desde que iniciamos el canal. Entonces, tenemos que iniciar sabiendo esto, que insiste el agravante. O sea, Amoris Laetitia planteaba un privilegio sacramental para casados legítimamente, separados y unidos en nuevas nupcias civiles con cónyuges ilegítimos, y podían acceder a sacramentos, y no solamente eso, podían acceder a un nivel nuevo de miembros vivos de la iglesia cuando no lo son. Este documento, Fiduciam Supplicans, él tiene el agregado de incluir la sodomía. Entonces, tenemos que recordar
que estos pecados son pecados mortales. El pecado mortal extermina, anula la vida sobrenatural en el alma, y las personas entrarían a formar parte de esa iglesia de miembros muertos de la iglesia y no perderían la fe si es que la tienen, no perderían la membresía, pero no poseerían gracia santificante. Y eso es dogma, ¿está bien? Y vamos a hablar, y ese dogma siempre hemos nombrado muchísimas veces y lo volvemos a nombrar. En el Dessinger, en el numeral 1544 o 808, dependiendo de las versiones que tengáis del Dessinger, que es un libro que se consigue gratuito, el Papa Pablo III, en el Concilio de Trento, su sesión sexta, dice, entre otras cosas, a los fieles que sean fornicarios, adúlteros, afeminados, ¿no? Una cosa es afeminado, otra cosa es sodomita. Y el fiel afeminado también incluye a las señoras que son con tendencias masculinas. Entonces, fornicarios, adúlteros, afeminados y sodomitas, que son estos que tienen relaciones erógenas con miembros reproductivos semejantes, según la primera carta de los Corintios, capítulo 6, versículo 9, el Papa en concilio, que es infalible, está usando Sagrada Escritura. Esta es una interpretación infalible de la Sagrada Escritura. Nos dice que a todos los demás que cometen pecados mortales, no que se pueden abstenerse con la ayuda de la divina gracia. Entonces, entre otros pecados que son mortales, estos 4 que incluye este documento, muchas súplicas, como ser dignos de bendición, vuestras caridades deben entender que son pecados mortales. Es dogmático, no hay salida en ese aspecto. La religión católica, ella es muy sensible en lo que va a las relaciones del uso del lecho nupcial. Para usar el lecho nupcial, el uso del lecho nupcial, siempre y debe siempre ser usado para la mente de la iglesia de forma legítima. De lo contrario, siempre será fornicación, siempre será adulterio, siempre será sodomía, dependiendo del uso de ese lecho. Hay que tener claro eso. Quien es católico debe entender eso. Si no lo entendéis, no sois católicos. Estamos hablando de un dogma de fe extremadamente explícito. Yo creo que las personas que le dan vuelta a este por cierto, el propio dogma nos dicen que esos vicios la gente puede abstenerse y con la divina gracia, pero eso sea para otro tema, otro vídeo, no nos vamos a meter en eso. Si bien el documento lo aborda, el documento Fiducias Súplicas, no vamos a hacer porque sea muy largo el vídeo, pero ellos abordan temas de la gracia. También lo hace Amoris Laetitia, también lo hace Familiares Consorcio de Juan Pablo II ya por los años 80. Son todos constructores, son albañiles del mismo proyecto. No os confundáis. Fiducias Súplicas es resultado coherente de Concilio Vaticano II, de documentos como Familiares Consorcio, como Amoris Laetitia, como este nuevo, que es como una especie de apéndice de Amoris Laetitia, que también es citada dentro de este documento, Fiducias Súplicas. Entonces, para entender estas cosas es que la religión católica es muy sensible con lo que es el pecado del uso del lecho matrimonial. Cuando hablamos del lecho matrimonial nos referimos al acceso a otra persona para usar el matrimonio. Vaya, lo ideal es hacer un lecho, y no puedo ser tan explícito, por favor. Entendemos un poco también esto, y les pido a las personas que son un poco detractoras de un servidor o que tienen dudas de estos temas, no puedo ser tan explícito, no puedo hacerlo. De contrario, el YouTube, que ya hemos dicho, un sistema puritano, nos puede echar abajo el vídeo. Entonces, sabiendo que la iglesia es sensible a lo que es el sexto mandamiento, que es el uso del matrimonio, el uso de las partes reproductoras de los cristianos. No que la iglesia se meta ahí, pero la iglesia advierte que hay cositas que no se pueden hacer y hay formas de prácticas erógenas que no se deben hacer. La iglesia es muy explícita, la iglesia es sensible, y os digo algo, en teología moral, la sodomía tiene una serie de características. Y hay pecados sodomíticos de un determinado género y hay pecados de adulterio de determinado género. No venimos a hablar de este tema. La iglesia católica sabe todos los pecados habidos y por haber. Todos los pecados habidos.
Tenemos 2000 años de experiencia. Se consigue en libros de teología moral. Y por cierto, cuando llegáis a un libro serio de teología moral, al llegar a las partes del sexto mandamiento, de pecados contra la impureza, muy por lo general, cuando el libro es en castellano, en esa parte siempre se dan los textos en latín, siempre. El libro se transforma en un libro latino. Entonces, pero para ser más claro con vosotros, porque vosotros tenéis que saber disculpadme, el pecado de impureza, él corrompe de verdad, y está abordado por la Iglesia en diferentes ámbitos, sea en su teología moral, dogmática e incluso en su catecismo. El Concilio de Trento. El Concilio de Trento nos va a abordar la impureza en 3 ámbitos. Desde un ámbito de los padres de la Iglesia, del propio Evangelio y también de lo que es las cartas apostólicas de San Pablo. Pero va a ser un énfasis muy interesante. Es que va a decir, por ejemplo, en el Catecismo del Concilio de Trento, en su tercera parte, en el 6º precepto del Decálogo, capítulo 7, voy a decir esto porque hay que entender que el pecado de sodomía, de adulterio y de fornicación siempre será pecado mortal. Y no solamente eso, son pecados que tienen unas características especiales. Y nosotros vais a saber, porque estamos hablando, hacer una pequeña introducción de esto, porque el catecismo dice, el catecismo del Concilio de Trento, que como hemos dicho, él es un deseo y él es una directriz del propio Concilio de Trento. O sea, el Papa con el concilio, reunido el concilio, ha hecho declaraciones infalibles y ha hecho órdenes que son infalibles. San Ambrosio y San Agustín enseñan que bajo la prohibición del adulterio se interdice también todo lo que sea deshonesto e impuro. O sea, el Concilio de Trento, usando su catecismo, usa a los padres de la Iglesia latinos. Dos grandes padres de la Iglesia latinos. Faltaría es San Gregorio Magno, que es el último papa, el último padre de la Iglesia latina. Pues existen 3 grandes pilares también de la Iglesia latina, Iglesia oriental, que es San Basilio, San Crisóstomo y San Gregorio Nacianceno. Son los 3 grandes pilares de los padres de la Iglesia oriental. Nosotros vemos estos, que también bebemos también de esas fuentes, pero siempre los latinos vamos a ver más de San Ambrosio, San Agustín y San Gregorio Magno. En este caso, la Iglesia ha decidido, para hablar de la impureza, sobre todo del adulterio, y de por qué el adulterio se disemina en diferentes vicios, San Ambrosio y San Agustín nos va a decir que con la prohibición del adulterio se interdice también todo lo que sea deshonesto y impuro. Cuando se prohíbe el adulterio, en el Concilio de Trento y en su catecismo, siempre se va a referir absolutamente todo acto de impureza. Sea impureza de adulterio, sea impureza de fornicación libre, sea sodomía, sea lo que es el acto de coito, de simulación de coito sin el cónyuge, conocido como el vicio de la soledad. Esos pecados de impureza siempre serán conocidos como adulterio, pero siempre será todo lo que sea deshonesto y impuro, toda relación del uso del lecho nupcial de forma ilícita. Ahora bien, también Cristo, nuestro Señor, continúa el Concilio de Trento en su catecismo. Cristo, nuestro Señor, dice en el Evangelio que del corazón proceden los adúlteros y los actos de lujuria, que en latín se usa con quinats, que significa contaminar, manchar, corromper el espíritu del hombre. Entonces, los actos de impureza, de adulterio, de fornicación, de sodomía, corrompen el espíritu. Y San Pablo apóstol usa la palabra condena, o sea, él condena, en latín se usa detestatur, el catecismo del Concilio de Trento usa la palabra detesta, o sea, San Pablo detesta muchas veces este vicio. Con las más gravísimas palabras, esta es la voluntad de Dios, para lograr esta santificación, absteneros de la fornicación, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. O sea, es de hecho divino, la voluntad de Dios, por el hecho divino, es abstenerse de la fornicación, con el de adulterio, por ende de la sodomía y demás actos ilícitos de la sexualidad.
actos ilícitos del lecho de las partes erógenas y del lecho nupcial o de la práctica del uso del matrimonio o de nuestras partes erógenas. Es derecho divino. Por ende, es inmutable, fue inmutable en el siglo I, con San Pablo en sus comunidades, es inmutable y es válido en 2023, con estos usurpadores de la sede apostólica, en las comunidades separantistas, en las comunidades no sordo, en las comunidades de reconocer y resistir, las lefebristas, o en las comunidades de línea media, o de comunidades conservadoras, siempre será pecado mortal y hay que tenerse por derecho divino. Aparte nos dicen el propio San Pablo, huid de la fornicación. Huid de la fornicación. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 18. No os mezcláis con fornicarios. 1 Corintios 5, capítulo 5, versículo 9. Es Biblia. El Concilio de Trento, en su catecismo, usa Biblia. Hace interpretaciones, ¿cómo se llama esto? Interpretaciones infalibles con el uso de su catecismo, pedido en concilio ecuménico, y aprobado también en concilios, y aprobado y presentado por nada más y nada menos que por San Pío V, el Papa que codificó la misa de Trento. No es poca cosa el contenido del catecismo de Trento, y el catecismo, esos de niños, que la gente dice de niños, son documentos, son informaciones que tienen peso infalible. Sobre todo este documento, Concilio de Trento, el Catecismo Concilio de Trento. Es eso. O sea, el vicio, aparte es un vicio, ¿no? O sea, San Pablo se refiere al vicio, y usando el catecismo mayor de San Pío X. El catecismo mayor de San Pío X, en su quinta parte de las virtudes principales, no dicen que es el vicio, ¿no? El vicio es una disposición mala del alma. Porque quien peca es el alma, que la lleva a huir del bien y a hacer el mal, que es causada por la frecuente repetición de actos malos. Y esto es importante porque nosotros solamente vamos a hablar el punto 38 de Fiducia Supplicans. Nosotros vamos a abordar también el punto número 31 de Fiducia Supplicans, que este documento infernal de Bergoglio con su inquisidor, con su pseudo inquisidor y el pseudo papa o reclamante del trono Francisco. En el punto 31 ellos hablan de las gracias actuales, y eso no funciona de esa forma. En parte sí, tenemos que abordar temas de justificación, que ya nos tenemos un video acerca de ello, pero nosotros vamos a hacer otro video acerca de la justificación. Es un proceso hermosísimo y también es dogmático. Entonces solamente vamos a hablar del punto 38 de Fiducia Supplicans, que es una forma de que ellos tienen, bueno, vamos a hablar, como son bendiciones, que quieren hacer bendiciones en las iglesias, en sitios que pertenecen al culto. Y ellos dicen, no es algo ritualístico, no es un sacramento, estas uniones son sacramentos, no se pueden hacer pantomimas de réplica en función del matrimonio, pero ellos asumen algo que es interesante. Ellos insisten que ellos dan un ejemplo de cómo puede ser esta bendición. Ellos siempre van a hacer insistencia de que no se puede ritualizar esas bendiciones. Y no se puede hacer un ritual. ¿Por qué? Porque al hacer un ritual estás encajando, estás dando un texto que podría darse como si les importara realmente la forma de estas personas, pero puede ser de un acto más formal acerca de lo que quieren hacer ellos. Entonces, si ellos quieren hacer una especie de improvisación constante, de cada ministro haga su propia bendición, ellos siempre asumen que es breve, pero la brevedad es subjetiva. Breve puede ser una bendición de 10 minutos, breve puede ser una bendición de 5 minutos, breve puede ser una misa tridentina de 45 minutos. ¿Qué es breve? ¿Qué es la brevedad? El tiempo es relativo, ¿no? El tiempo es una consecución de hechos. El tiempo relativo es una concepción de un matemático, de un físico, perdón, que ya falleció. Es Albert Einstein. Pero el tiempo realmente es una consecución de hechos. ¿Qué es breve? Dependiendo.
Entonces ellos hacen ese hincapié. Debe ser breve, debe ser espontáneo. Ser espontáneo significa debe ser azarosa. Pero no es así, ellos dan, cuando no es así, me refiero que ellos dan unos criterios para ellos. En el punto 38, ellos dicen, en la oración de las bendiciones para parejas sodomíticas o parejas irregulares, escandalosos públicos, en fin, personas que viven en escándalo público, la oración debe ser breve, que puede preceder esta bendición espontánea, a veces con espontaneidad es azarosa. Y hacen eso también para que no tengan control de las cosas. Y eso se pueda tener un crecimiento orgánico. Todos sabemos que algunos obispos modernos que estén muy a favor y muy en contra de esto van a hacer sus rituales. O van a hacer algunas charlas en sus diócesis a sus padres modernos de cómo hacer esas cosas. Y ahí va a haber un ritual de una u otra manera. Eso va a aparecer. Pero ellos hacen algo que a mí me parece que es clave para entender que ellos, por más que digan que no es sacramento, que no es un ritual, que ellos respetan la integridad del matrimonio, es falso. ¿Por qué es falso? Porque ellos exigen que sea el ministro ordenado que haga estas bendiciones. Porque ellos pudieran haber hecho muchas cosas, pudieran haber hecho otras cosas. No, ellos quieren que sea el ministro ordenado. Y el ministro ordenado, las cosas cambian. Porque nosotros tenemos que entender que quien va a hacer la bendición es un ministro ordenado. No vamos a hablar de las distinciones si los miembros de las sagradas órdenes de la iglesia moderna son válidos o no. Eso no nos compete en estos momentos a hablar. Pero imaginando que fuesen. Nosotros hemos dicho, nosotros tenemos una Biblia de Colunga y Turrado. Esa Biblia de Colunga y Turrado es de 1946, una excelente Biblia. Es una Biblia íntegramente en latín. Ella tiene su diccionario en la parte posterior y ahí tiene una serie de temas bastante recurrentes, importantes a nivel de lo que es la religión y teología, según la Biblia. Y lo que es la bendición tiene dos acepciones. Una de sacerdote al pueblo y otra de cualquier beneficio o don que se confiere. O sea, ellos están bendiciendo personas siempre mutuas. O sea, están bendiciendo esa relación. No es una bendición particular, es algo mutuo, como dice también este punto 38, es una bendición mutua. Entonces el ministro va a hacer una bendición porque el sacerdote siempre se ha dado a su pueblo. O sea, en Levíticos capítulo 9, versículo 22. Alzando las manos hacia el pueblo, lo bendijo, bendecía el pueblo, y hacer expiación del mismo. Versículo 7 también de este mismo Levíticos capítulo 9. O sea, es un acto de alzar las manos del sacerdote, que en la iglesia católica es la consagración. Las manos están consagradas para tocar lo sagrado, porque el alma del sacerdote es que está con el carácter sacerdotal de la jurisdicción de orden. Entonces este hombre que tiene las manos consagradas va a bendecir al pueblo en pecado público, son de pecado público, pecados que hay que huir, pecados que nos dicen para no mezclarnos con ellos. No, pero ellos están haciendo eso, están yendo en contra del derecho divino, como ese catecismo de Trento. Es personas que están en contra de la voluntad de Dios en función de la santificación. Pero ellos lo están haciendo. En un pequeño punto, en todo documento, pero en este punto lo están haciendo. Ellos exigen que sea el ministro sagrado que haga estas bendiciones. Entonces, el ministro sagrado, según la teología bíblica, es aquel que ruega por la grey. Son obligaciones inseparablemente unidas del ministerio del sacerdote. O sea, la intercesión de la grey, del pueblo, del rebaño, y las bendiciones de las manos alzadas hacia el pueblo son cosas inseparables. Sobre todo de hacer la expiación de ese pueblo. Expiación es reparación. O sea, el pueblo que está inseparablemente, indisociable, inseparable del ministerio sacerdotal, está hecho para la expiación, no para que estas personas continúen en esa situación de vicio. O sea, ya hay algo ahí que según la misma Biblia, y no digo de forma irónica,
yo soy una persona que uso bastante magisterio. Pero usando magisterio, os dais cuenta que siempre usan Biblia. Son las personas tan protestantizadas que solo quieren Biblia. Pero que tenéis Biblia. Cuando yo este video puede haber personas que no son separantistas, que ni siquiera son tradicionalistas. Hemos usado bastante Sagrada Escritura. Y ve, entonces tenemos, aparte de lo que lloran los sacerdotes, como dice el profeta Joel, lloran los sacerdotes entre el atrio y el altar. El atrio donde están el atrio es donde está el pueblo, la grey, el rebaño. Y el altar donde se ofrece que solamente puede entrar el ministro y exclamen: perdona, Señor, perdona a tu pueblo. Eso sale en Joel, capítulo 2, versículo 17. Todo esto aparece acá, en los índices temáticos de la Biblia, esta Biblia que es de Column de Turrado, del año 46. Esto está íntegramente en latín y tiene una conexión con los cánones del Lessinger. Maravilloso esta Sagrada Escritura. Entonces, tenemos eso, ya sabemos. O sea, jamás, las manos consagradas del sacerdote no están hechas si no es para expiación de los pecados del rebaño, no para la santificación del vicio. Y está hecho también para clamar perdón a Dios. ¿Ve? La bendición siempre será hecha por cualquier beneficio o don que se confiere. Beneficio puede ser hasta regalos. También en Josué, en capítulo 15, versículo 19, se pedían más tierras y manantiales como una condición de bendición. O sea, estaban pidiendo cosas, más cosas materiales como bendición. También San Pablo es interesante, en el Nuevo Testamento, usa la palabra bendición en el sentido de regalo o de donación, 2 Corintios, capítulo 9, versículo 5. Eso para que los fieles se apartasen de la avaricia y fuesen más generosos. O sea, la bendición es para expiar pecados, para reparar pecados, y es en función indisociable entre el ministro y el rebaño, para pedir perdón por estas personas, o para acceder a nuevos dones. Y sabiendo esto, hay que entender que las personas que están en pecado mortal, también el Catecismo del Concilio de Trento lo va a decir. El Catecismo del Concilio de Trento, parte tercera de los mandamientos, capítulo 7 del 6º mandamiento, nos habla acerca de la fealdad de la impureza, y nos dice esto. El apóstol San Pablo dice: el cristiano es un templo del Espíritu Santo. La famosa frase, 1 Corintios, versículo 6, capítulo 6, versículo 19. Entonces, violar ese templo por la lujuria no es otra cosa que expulsar al Espíritu Santo de este templo. Y ahí está. O sea, nosotros no podemos esperar a estas personas que viven unidas. Se va a presentar una bendición, unidas, en estado de irregularidad, en estado de pecado mortal, como miembros muertos, visiblemente muertos. Porque el Catecismo de Trento, el Concilio de Trento, por cierto, nos va a entender que la idea de saber quién está muerto, quién está vivo en la iglesia, es algo que es mínimo. Nosotros no tenemos muchas certezas de eso. Pero esto ya es pecado público, donde el pecado es evidente. Ahí se transforman en pecadores públicos. Y esto es para ellos. Incluyendo el pecado de la sodomía, que es como no sé cuántos escalones más. Entonces, escalones más ascendentes o descendentes al infierno. Hay que saber que el documento siempre habla acerca de esa forma, como siempre lo hace también Amoris Laetitia, que es la ley de la gradualidad. Es pretender que las personas que están en el pecado mortal, viviendo juntas, públicamente juntas, en ese pecado mortal, algún día van a salvarse. En esa condición. No, eso no funciona así. Ellos llaman ley de la gradualidad. También lo asume Juan Pablo II, que es el reglamento del trono, en familiares consorcio. Lo hemos dicho al principio, lo hemos dicho también en otros vídeos. Bergoglio retoma esa tesis. Y esto lo retoman de forma implícita. Asuman que el pecado debería acercarse con confianza a estas cosas en la iglesia. A saber que la iglesia bendice lo que hay de bueno en estas uniones. Es como una persona que comete un crimen con una mano. Es obvio, o sea, la mano fue un instrumento, un accidente del crimen. Pero el cometido del crimen fue el alma de esa persona. O sea, el cuerpo es un accidente, eso es parte del alma. O sea, es parte de la persona humana, disculpadme. La mano es parte de mi cuerpo, que somos alma y cuerpo, que constituye a la persona humana. Entonces, ellos a decir que la gente se acerque con confianza, que entren estas bendiciones,
para que no se sientan excluidos, para que ellos saben que se reconocen pecadores, pero existen dogmas. ¿Cuál es el problema? Se hace una bendición estando así. Primero estás exigiendo como un ministro sagrado, que no es su función, es todo totalmente opuesta a la situación del ministro sagrado en función de bendiciones. Estamos menospreciando el poder sacerdotal, que entre ellos, entre el ministerio sacerdotal, está en retener pecados y perdonar pecados. Son unas condiciones también dadas por el Concilio de Trento, en su catecismo, al ministerio sacerdotal. Puede retener pecados, puede abstenerse a hacer bendiciones de este tipo de personas. Si bien la retención de pecados es más hacia el lado de sacramentos, de la penitencia, de la confesión, es obvio que el documento, al ser dado por una jerarquía superior, que es el reglamento del trono y el inquisidor, pone el sacerdote raso, el sacerdote secular, el sacerdote religioso, según la mente católica, en una situación muy complicada. Porque él debe desobedecer estas leyes. Pero desobedecer una ley directa del Papa genera también consecuencias teológicas. Porque existen dogmas de fe que dicen que todo documento, o sea, lo que sale del Papa, así sea en doctrina de fe moral, disciplina y gobierno, no reconocer esos decretos, esas decisiones papales, es un acto de cisma que pone en peligro el alma de la persona. Entonces, cuando se niega un acto de fe moral como esto sí es algo que, si insisto, documento que vulnera fe moral es este. Fiducian súplicas o aborda fe moral es este. Porque aborda temas como la impureza del sexto mandamiento y pecado público y escándalo. O sea, entra directamente en moral y entra también en fe, que hablamos de las famosas distinciones entre miembros vivos, miembros muertos de la iglesia. Este documento que aborda fe y moral, no obedecerlo sería un acto de cisma. Y si se está desobedeciendo, entonces hay que entrar a una conclusión teológica. Y esa conclusión teológica, por lo general, la responde el sebacantismo. Pero no vamos a hablar de ese tema en estos momentos, siempre hablamos de una u otra forma. Entonces, el concilio, el Denzinger, nos va a decir algo interesante. No va a decir algo a función de la justificación, porque todo esto es justificación. Todos estos pecados del sexto mandamiento, todos estos documentos, amor y justicia, fiducia súplicas, esos signos que están haciendo que siempre preceden estos documentos raros. Pues también el documento de amor y justicia fue precedido un año antes por un sínodo. Entonces, el catecismo, el catecismo, que es un compendio de dogma, en el numeral 1562 o 822, dependiendo de las versiones, el Papa Paulo III, en el Concilio de Trento, en su sesión sexta, nos dice, en el canon número 12 de esa sesión, si alguien dijese que la fe que justifica no es otra que la confianza en la divina misericordia que perdona los pecados por causa de Cristo, o que esta confianza solamente justifica, sea anatema. Porque para ser justificado hay que pasar por la contrición, confesión y satisfacción de los pecados. Eso es también dogma. Estos documentos, sobre todo da a entender que la confianza en esa misericordia de Dios, sin pretender pasar por los grados, por las predisposiciones del alma para justificarse, que es el paso de la injusticia, del odio a Dios, hacia el grado de amor hacia Dios, objetivamente hablando, ese paso se llama justificación, del pecado a la santidad, ese pecado, y poseer vida sobrenatural del alma. Ese paso se subdivide filosóficamente, teológicamente, es maravilloso eso se ha dado en videos pasados. Pero entender que os vais a salvar por confianza en la misericordia divina, sin tener penitencia, sin odiar, detestar el pecado, olvidados. No. O sea, eso está anatematizado. Estos documentos, como Mois Leticia, como Fiducian Supplicans, tienen ese germen, tienen el germen del anatema. Porque pretenden que las personas no se enmienden. Y la iglesia no funciona en proyecciones a futuro. La iglesia es una persona jurídica. Existe en el ahora. Entonces, ese ahora
necesita tener una visibilidad de gracia. Y la bendición siempre será un acto litúrgico, de una u otra manera. Porque hasta haciendo un ministro sagrado, ellos exigen. Entonces ellos también dicen, en esta cosa que ellos recomiendan, que es el punto 38, dicen que el sacerdote podía pedir para ellos la paz. Y la paz es un fruto del Espíritu. Hemos dicho que el Catecismo del Concilio de Trento dice que el pecado mortal, la lujuria, expulsa el Espíritu Santo de ese templo, del alma que es de cristiano. Entonces, pedir por la paz, que es un acto, o sea, la bendición siempre es un acto ya. La iglesia es un acto, siempre vive en el presente. Y eso también lo habla el Concilio de Trento. Y lo vamos a hablar más adelante. Pero pedir por la paz, que es un fruto del Espíritu. Pero también en la Sagrada Escritura que creemos acá, nos habla de que esa paz, a lo largo de la Escritura, puede ser un premio por la observancia de la ley. Levítico número 26, capítulo 26, versículo 6. También la Tercera de Reyes, capítulo 4, versículo 24. O sea, son las bendiciones prometidas por la fidelidad de los fieles. Entonces, pedir algo por fidelidad, una observancia de la ley, no está en ese presente. Y en esa unión es imposible. Ese es el problema. O sea, la bendición en sí, ella incapacita, ella obstaculiza tener un premio de observación de la ley. También el Catecismo del Concilio de Trento, su tercera parte, de los mandamientos, sobre todo el primer mandamiento, capítulo 2, nos dice que pecan todos aquellos que no tienen fe, ni esperanza, ni caridad, los que desesperan de su propia salvación y no confían en la bondad divina, los que se apoyan solamente en riquezas, salud y vigor corporal. Pero también lo va a pedir después, va a pedir salud, o sea, esa oración, esa bendición que más o menos ese sistema de bendición que plantea la propia Fiducia Supplicans, pide por la salud. La salud es buena, o sea, nosotros podemos ir por el médico. O sea, eso está amparado por la Escritura también. También se nos pide rogar a Dios y te curará, no solamente porque es el vicio de nuestros vicios, sino también nuestros problemas corporales. Pero solamente las personas que piden salud y vigor corporal, por lo general, según es una ausencia de fe, esperanza y caridad. ¿Por qué? Porque el pecado de esas uniones, en el momento, en el acto, es una desconfianza en la bondad divina, porque la gente cree que si no viviesen en pecado mortal fuesen peores, que si no tuviesen ese pecado mortal entrarían en un desespero, fuesen peores, y eso no es así. Tenemos dogmas de fe que incluso hablan de eso, de la persona que está en pecado mortal, y si no tuviese esa concubina, estuviese peor. Eso es falso, está condenado. Lo vamos a poner aquí en la pantalla, el décimo que habla de eso. Entonces, siempre esa unión ilícita siempre será una desconfianza en la bondad divina. También pide la luz, y la luz la luz también es algo que también lo aborda la Escritura. Tiene muchísimas acepciones lo que es esta luz. Hay varias. Se dice de Dios que habita en una luz inaccesible y donde no hay tinieblas. B, quién es el Padre de las luces, de la sabiduría, que es el resplandor de la luz eterna. Y lo que nos interesa, pues le pide el inquisidor y el reclamante del trono, ambos reclamantes a sus cargos, Francisco y Tucho Fernández, nos dicen que los fieles, o sea, piden que los fieles pidan por la luz, ¿no? Entonces, esa luz, en el mejor de los casos, es que es de los fieles que son hijos de la luz, iluminados por el conocimiento de la gloria de Dios. Y en la Sagrada Escritura tenemos varios episodios, sobre todo en las cartas de San Pablo, que hablan acerca de esta luz, que sale en Romanos 13, versículo 12, 2 Corintios capítulo 4, versículo 6, Efesios capítulo 5, versículo 8, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 5, que la carta de los Hebreos capítulo 6, versículo 4. Y esa luz que se posee es cuando se deja las tinieblas del pecado.
los que escribieron estas cosas, ellos saben de religión. O sea, no subestimen a estos modernistas, no los subestimen. Ellos nunca se van a presentar como modernistas. Van a presentarse con sus títulos, con su currículum académico, que lo tienen. Estudian en universidades famosas, tienen cargos y hablan varios idiomas, hablan lenguas muertas. No subestimen a los modernistas, un consejo que un seguidor les da. Siempre el modernista va a saber de una manera religión. Y ellos hacen esto. Y es nuestro deber desenmascararlos, sacar las narices de payasos que tienen, presentarlos como son, como modernistas, como herejes, como usurpadores del trono petrino, como personas que están haciendo que los demás pequen y se vayan al infierno, porque ese es el premio que van a recibir. ¿Por qué? Porque están obstinados en el vicio. También se habla de una luz que es de Cristo, que es la luz del mundo. También se habla de la prosperidad y de la vida bienaventurada. Para esto se cita el Santo Job, capítulo 18, versículo 5, capítulo 36, versículo 26. Y esa vida bienaventurada es la vida de la gracia. Entonces la luz siempre será la gracia. Sobre todo la luz que está consciente de la vida del pecado anterior. Y es algo que yo quisiera saber, también ellos piden en la oración por el espíritu de paciencia. Y la paciencia es un fruto del Espíritu. Y hemos dicho al principio que ese templo del Espíritu Santo, cuando es manchado por lujuria, según las palabras de San Pablo en el capítulo 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 19, según el Catecismo de Concilio de Trento, su tercera parte, nos va a decir que los actos de lujuria expulsan al Espíritu Santo del templo, del Espíritu Santo que es de cada cristiano, que es un templo. El espíritu de paciencia es un fruto del Espíritu. En la carta de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, nos habla de los famosos frutos: caridad, gozo, benignidad, bondad, longanimidad, que es generosidad, mansedad, ser mansos, la fe, la modestia, la continencia y la castidad. Y otros dos que el propio numeral 38, que solamente tenemos la luz numeral, pide como dones de la bendición, que es la paz y la paciencia. No las puede dar, es imposible. No las puede dar. No se puede, es que hay un obstáculo teológico. Es que a veces me desespera. Yo a veces veo las críticas que nos hace un servidor y sé que las personas no entienden esto, es que no les hablan de estas cosas. Y está ahí, está en la Biblia. Está en el Dessinger. Este es un libro que tiene más de 100 años. Esta edición tiene más de 60 años físicos. Entonces, estas ediciones ya provienen del siglo XIX. Es un convenio de dogma. Esta Biblia tiene más de 70 años. Es la Biblia con un torrado. El Catecismo del Concilio de Trento tiene más de 500 años. O sea, estamos hablando de doctrina que es común en la iglesia. No es nada rimbombante, no es nada extraño, oscuro. Es doctrina muy clara, muy específica. Hemos citado Sagrada Escritura, bastante Sagrada Escritura, bastante derecho divino positivo por parte de las cartas de San Pablo, que también es Sagrada Escritura. Hablado también del Sagrado Magisterio, que es fuente de revelación, al igual que el Sagrado Magisterio, al igual que la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. Entonces, queremos ir y ya redondeando el tema. Ellos van a pedir en esa oración un diálogo y ayuda mutuo. Ese diálogo y ayuda mutuo implica la relación. No es cada persona va a ser bendecida por separado, como se hace en la misa. En la misa, cuando el sacerdote, yo estoy hablando de misa tradicional, el sacerdote va a hacer una bendición. Dios el omnipotente los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se dice en latín, pero bueno, no, eso significa eso. O sea, esa bendición se hace porque se supone que los que están en la misa son ya bautizados y han pasado por el catecumenado. Son personas que saben y conocen su fe católica. Lo contrario, no pueden estar después del credo. Si no conocen su fe católica, no deben estar ahí objetivamente hablando. Por ende, quien no está ahí, quien está en pecado mortal, se sabe que es pecador y sabe que está en una lucha. Muy diferente de que dice, ¿sabes qué? Yo soy un pecador público y así voy a estar. Y así me vas a bendecir. Hay una bendición, si la hay. Solo tenemos que hablar de eso. La gracia actual se divide en gracia suficiente y gracia eficaz. No vamos a hablar de esas cosas. Cuando Dios os da una gracia y la voluntad humana no la acepta,
La gracia fue suficiente, pero no fue eficaz porque la voluntad no cooperó con la gracia. En fin. Al pedir esto, ese diálogo y ayuda mutuo, eso es una característica del matrimonio. Es parte de la bendición del matrimonio. Y os voy a decir algo, ¿no? El Catecismo de Trento, en su segunda parte de los sacramentos, capítulo 7, el sacramento del matrimonio, nos dicen que la unión es una unión de dos sexos diferentes, que es apetecida por la sociedad por el propio instinto de la naturaleza. Eso es el matrimonio, basada en la esperanza de mutuo auxilio, para que una parte amparada por la otra pueda más fácilmente sufrir los incómodos de la vida y vivir la vejez y cosas así. Entonces ellos están pidiendo esa ayuda mutua, que implica eso, implica el mutuo auxilio, y eso es la bendición del matrimonio, es parte de la bendición del matrimonio. No os equivoquéis, los sodomitas no van a ir en masa a hacer estas cosas, irá uno que otro, como ya ha pasado. La mayoría de las personas están en unión libre. Son personas que se han casado, hemos dicho, están casados legítimamente, se separaron, buscaron una nueva nupcia civil y están en pecado mortal, están en pecado público y quieren vivir en la iglesia y van a aprovechar estos documentos. Entonces el documento pide una ayuda mutua, porque esto es un ejemplo de oración que da el mismo documento en numeral 38. Léanlo, está ahí. Ayuda mutua es parte de esa esencia matrimonial. Ellos están dando algo en el ya. La iglesia vive en el ya, y sigo hablando. En ese mismo capítulo de Catecismo del Concilio de Trento, nos dice que es necesario exprimir el consentimiento, porque el consentimiento en el matrimonio es la forma del sacramento. Entonces, es necesario exprimir el consentimiento en términos que se refieren a tiempo presente. La iglesia vive en el presente, no en el futuro. Esa bendición es dada ahí, no para el futuro, es ahí. Es ahí. ¿Por qué? Después dice que el matrimonio no es una simple donación, sino un pacto recíproco. Y están haciendo eso, están haciendo un pacto de ayuda, una bendición para ayuda mutua. No es un pacto, pero es una bendición de ayuda mutua. Y recordados que como un sacerdote, y el sacerdote, según la mentalidad bíblica, que también es revelación divina, es para bendecir al pueblo, acto de mediación por excelencia inseparable del ministerio del sacerdocio. O sea, existe una mediación de esas manos elevadas que son consagradas para mediación por el pueblo, para expiación por el pueblo. Claro, es obvio, ahí no surge nada, vamos a ser claros, pero están haciéndolo. No pasará nada a nivel espiritual, a nivel de gracia, a nivel de vida demoníaca. Es todo un circo, o sea, es toda una caravana de maldiciones que estas personas están viviendo en su vida, y más aún si se prestan para esto. La bendición siempre será un acto litúrgico si se usa el sacerdote por la consagración de las manos, por el propio carisma, es el carácter indeleble en el alma del ser miembro de las jóvenes sagradas. Ese acto siempre será sagrado, siempre. Por ende es un acto litúrgico, un acto que tiene que ver con el trabajo del ministerio de sacerdocio. No os equivoquéis. Estamos usando textos. Esto sale en la Biblia de Columba de Torrado. Y aparece en Levíticos número 9, capítulo 9, incluso en el capítulo, en capítulo 9 de Levítico. Que es una prefigura imperfecta del sacerdocio perfecto, que es el sacerdocio de Cristo, que está diseñado en el sacerdocio ministerial de las Sagradas Jóvenes. Es una réplica, es una extensión de ese sacramento del sumo sacerdocio de Cristo. Él continúa en la iglesia por el sacerdocio ministerial, que es el sacerdocio perfecto, que es el sacerdocio del Melquisedec, de que tú eres sacerdote en la eternidad según el orden de Melquisedec. Entonces, no basta el consentimiento de una sola parte. Para contraer el matrimonio es necesario el mutuo consentimiento de ambas partes. De más, y esto que nos interesa, de más, es evidente que
El futuro no existe todavía. Aquello que no existe, para poca o ninguna firmeza podemos esperar. Esa es la oración, es ya. La iglesia vive en el presente. Si no, de nada nos sirve, no existe ninguna firmeza podemos esperar de estas bendiciones. Pues la bendición es activa. Pide ayuda mutua, pide dones del Espíritu Santo, que en teoría no pueden recibirlos porque están en pecado mortal, pues han expulsado al Espíritu Santo del templo, de su, que cada cristiano tiene un templo del Espíritu Santo. Está en pecado mortal, no hay capacidad de que él viva ahí. Entonces ellos están haciendo algo y hemos comprobado en Amor y Leticia que Bergoglio no distingue la diferencia entre miembros muertos y miembros vivos de la iglesia. Él hace, no distingue entre réprobos que están predestinados en el acto al infierno y personas que están predestinadas a la salvación en el momento. Que pueden salvarse, que pueden condenarse, sí. Pero en este momento hay personas que están salvas y personas que están condenadas en el caso que se muriesen ahora. Y si se salvaron, pudieron haberse condenado. Y si se condenaron, pudieron haberse salvado. Esa es la ley de la justificación y es la ley de la predestinación. Básicamente hablando, ¿eh? Entonces, tenemos que entender que el propio Lessinger, porque volvemos a esto, ellos están dando una ley de consentimiento porque ellos piden una ayuda mutua. Y allá está el consentimiento. El Lessinger 643 o 334, el Papa Nicolás I nos dice en el documento de consulta vestra del siglo IX, plena Edad Media, según las leyes sea suficiente consentimiento, si falta en las nupcias ese consentimiento, todo el resto, mismo realizando el coito, sea inútil. Lo que importa es el consentimiento. Y en este documento, Fiducia Supplicans, en esta oración ejemplar que ellos dan, ellos piden ayuda mutua y diálogo. Eso implica consentimiento. Hay algo, insisto, un germen de matrimonio en esas cosas. También el Lessinger 3464 o 2067, el Papa San Pío X, en el decreto de las congregaciones del concilio, nos dice: son válidos solamente aquellos matrimonios que son contraídos delante del párroco ordinario o sacerdote delegado, o al menos 2 testigos. Ellos están exigiendo este documento que sea el ministro ordenado, que haga estas bendiciones. Es una exigencia. Es muy reiterado que ellos piden eso. Hay cosas de matrimonio, ellos están dándolo. O sea, insiste la mentalidad de que están dando un don, de que están dando una bendición. Y hemos dicho que el sacerdocio ministerial es indisociable del pueblo. ¿Para qué? Para que espíe, para que sus manos bendigan, para que rueguen por la rey, por el rebaño, para que clamen perdón, expiación entre el atrio, donde está el pueblo, y el altar. Son prefiguras de una forma perfecta que tenemos ahora en la Iglesia Católica. Entonces, nosotros vamos a culminar con otros 2 Lessinger, que es importante, un Lessinger y una declaración de Carta Encíclica de León XIII. Ellos son dualistas en este documento. Ellos van a decir, no, que el matrimonio es esto, no se puede hacer estas bendiciones después de uniones civiles, no es lo que ellos quieren que esto sea espontáneo, sea siempre sin ritual, que las acciones tienen que ser breves en qué sentido, no se puede hacer, como hemos dicho, como parte de una unión civil, pero se puede hacer en la iglesia, se puede hacer en peregrinaciones, se puede hacer en santuarios. O sea, existe un ámbito sagrado para estas bendiciones. Como el documento es dualista, te dice algo que parece ortodoxo, pero te dice algo totalmente heterodoxo, ajeno a la Iglesia Católica, incluso hasta pecaminoso. Existe en el Lessinger número 75 o el 39, en el símbolo quirunque, ese es el credo. La Iglesia Católica tiene varios credos que reflejan lo mismo, solo que cada credo tiene una visión más superlativa que otra de cada realidad de fe. Dice esto, ¿eh? Esto es un credo que se atribuye a San Atanasio, pero pertenece a más pseudo Atanasio, pero se cree que es de otros autores, pero reconoce la Iglesia como un credo oficial de la Iglesia, tanto así que se reza en el oficio divino. De no equivocarme, creo que se reza en Pentecostés, de no equivocarme, ¿eh? Todo el que es parte del credo, ¿eh? Todo el que quiere ser salvo, antes de todo es necesario que mantenga la fe católica.
si alguien no la conservase íntegramente e inviolada, sin duda perecerá para siempre. O sea, el documento, todo documento que vosotros leáis de la iglesia, por lo general de todo documento que leáis antes de la muerte de Pío XII, muy por lo general, es una maravilla, son todos ortodoxos. Todos siguen la misma lógica de la doctrina cristiana. No hay cosas raras en esos documentos. No pasan estos documentos que hemos hablado. Y el Papa León, el Papa León XIII, en su encíclica Satis Cognitum, en el numeral 17, tenéis que iros a la encíclica, porque a veces los numerales cambian en función de los idiomas. Este es el idioma castellano. El Papa León XIII va a citar a un tratado de fe ortodoxa contra Arriano que se atribuye a San Ambrosio, pero para eso es un anónimo. Pero el Papa León XIII lo asume como infaliblemente y lo hace para toda la iglesia. Dice lo siguiente: nada más peligroso que esos heterodoxos que, conservando en lo demás la integridad de la doctrina, con una sola palabra, como gota de veneno, corrompen la pureza y sencillez de la fe recibida por los apóstoles. No vale un documento que nos diga el matrimonio es así, 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 pero podemos hacer estas bendiciones así, así, así. No vale, porque eso es una excusa. Si ellos vendiesen el documento como es, la gente uno rechazaría más. Pero estos documentos son venenosos, son heréticos. Ya están identificados, la iglesia los ha identificado a siglos. Y vamos a concluir con algo más. El Catecismo del Concilio de Trento, en su parte primera, del símbolo de los apóstoles, en su capítulo 9, del 8º artículo del credo, nos va a decir lo siguiente. Eso es algo que siempre hemos hablado en los capítulos de Amoris Laetitia. Pero viene al caso porque esto es un hijo más de Amoris Laetitia. Es otra fase de la construcción de esa iglesia moderna en función ahora de las relaciones sentimentales de los fieles. Entre todos los demás dones de su liberalidad, de esa generosidad, debemos enaltecer la gracia de la justificación. Entre los dones del Espíritu Santo, la justificación, que es el paso de odio a Dios a ser santo. Eso se llama justificación, estos unos pasos. Eso que ellos necesitan. Estas personas necesitan ese paso. Todos necesitamos en algún punto de nuestra vida, o lo hemos necesitado si somos almas penitentes. Porque hay almas que son vírgenes, que nunca pecaron mortalmente, y la mayoría de las almas somos penitentes que más no hemos pecado mortalmente, y vivimos en esa lucha de no recaer en el pecado mortal, porque es posible. Entonces, si existe un don del Espíritu Santo generoso, es el don y la gracia, la justificación. Y es esa la verdadera bendición que van a recibir estas personas. No comunión. Ellos van a recibir esa justificación si quieren salvarse. Y es un proceso que haremos probablemente en el próximo vídeo. Es la verdadera bendición para sodomitas, fornicarios y adúlteros públicos. Entonces terminemos siempre agradeciendo a vuestras caridades la atención prestada. Son vídeos largos, son vídeos extenuantes, pero no hay manera de explicar estos vídeos de forma minuciosa si no citamos doctrina católica y la contrastamos con la visión heterodoxa, apóstata de estos documentos, por ejemplo, como de Fiducia Supplicans. Pedimos a Nuestra Señora, la Virgen María, en su advocación como Benedictio Maledictorum, la bendición de los maldecidos, porque esas personas van a maldecirse con esas bendiciones blasfemas. Ella, que es la bendición de los maldecidos, ella es una verdadera bendición por su intercesión. Concede a la iglesia menos sodomitas, menos fornicarios públicos, menos adúlteros. Y también como ella es la bendición de los maldecidos. Que en esta iglesia, que estamos en una situación de apostasía generalizada, nos conceda que estamos maldecidos por ausencia de ministros, ausencia de lugares cerrados a donde recurrir, nos conceda con su intercesión más bendiciones, que tengamos más obispos católicos, más sacerdotes católicos, más clero católico, más religiosos católicos, sobre todo que nos dé algo religioso, que es el Papa, que la iglesia pueda suscitar por una elección legítima al sumo pontífice de la iglesia. Juverum ne benedicere, ad societatem civum supernodum perducanos rex angelorum. Amén.